Seguro todos conocen la trágica historia del Titanic que se desarrolló durante su viaje inaugural. El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic partió del puerto Southampton, Inglaterra, en su tan esperado viaje inaugural hacia Nueva York. A bordo del lujoso transatlántico viajaban más de 2.200 personas, entre pasajeros y tripulación, que se embarcaron con gran entusiasmo y expectativas. El Titanic era considerado insumergible debido a su diseño innovador y a su sistema de compartimentos, que se suponía que lo harían resistente incluso en caso de colisión con un iceberg. Sin embargo, la noche del 14 de abril, aproximadamente a 600 kilómetros de la costa de Terranova, Canadá, el barco se encontró con una vasta zona de icebergs. A pesar de las advertencias sobre la presencia de icebergs en la ruta, el Titanic mantuvo una velocidad considerable. A las 11:40 p.m., un vigía en la cofa del mástil vio un iceberg justo delante del barco y dio alarma. El oficial al mando, el capitán Edward Smith, seguramente ordenó un cambio de rumbo y una reversión completa de los motores, pero no fue suficiente para evitar la colisión. El costado derecho del Titanic golpeó el iceberg, provocando daños fatales en múltiples compartimentos. A medida que el agua comenzó a inundar el barco, se hizo evidente que el insumergible Titanic estaba en grave peligro. Aunque se habían instalado botes salvavidas necesarios para todos los pasajeros y la tripulación, solo se podía evacuar a un número limitado de personas. El caos y la confusión reinaban a medida que el pánico se apoderaba del barco. A pesar de los esfuerzos desesperados por controlar la situación, el Titanic comenzó a inclinarse hacia la proa mientras se hundía lentamente en las aguas heladas del Atlántico Norte. A las 2:20 am del 15 de abril de 1912, el Titanic se partió en dos y se sumergió completamente en el océano. Solo unos pocos cientos de personas lograron subirse a los botes salvavidas antes de que el barco se hundiera. La mayoría de los pasajeros y la tripulación quedaron atrapados en el barco o cayeron al agua helada. El RMS Carpathia, que había recibido la señal de socorro del Titanic, llegó al lugar del naufragio y rescató a los supervivientes. Sin embargo, de las más de 2.200 personas a bordo del Titanic, solo alrededor de 700 lograron sobrevivir. El desastre del Titanic fue una de las peores tragedias marítimas de la historia y conmocionó al mundo entero. El hundimiento del Titanic tuvo un impacto duradero en la industria naviera. Se realizaron cambios significativos en las regulaciones de seguridad y en la implementación de medidas de prevención de desastres, como la disponibilidad de botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros. Actualmente, los restos del Titanic descansan en el fondo del Océano Atlántico a una profundidad de aproximadamente 3.800 metros. Fue en septiembre de 1985 cuando se encontraron los restos del naufragio, a unos 600 kilómetros al sureste de Terranova, Canadá. Desde entonces se han realizado varias expediciones para explorar y estudiar los restos del famoso transatlántico. El lugar exacto del hundimiento se encuentra en el lecho marino y está marcado por un campo de escombros dispersos que incluye grandes secciones del casco, fragmentos de los camarotes, maquinaria y objetos personales de los pasajeros. Los restos están esparcidos en un área de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados. En la actualidad existe una compañía conocida como Ocean Gate Expeditions, que se especializaba en llevar a cabo expediciones hacia los restos del Titanic.
Sin embargo, el 18 de julio de este año ocurrió un trágico incidente durante uno de sus viajes en el que perdieron la vida 5 pasajeros. La comunicación con el sumergible llamado Titán se perdió aproximadamente 1 hora y 45 minutos después de que comenzara su inmersión hacia el lugar del naufragio. Las autoridades fueron alertadas cuando el Titán no regresó a la superficie según lo programado para ese día. Después de casi 80 horas de búsqueda intensiva, un vehículo submarino operado a distancia logró localizar un campo de escombros que incluía partes del Titán. Estos restos se encontraron a unos 488 metros de la proa del Titanic. Las conclusiones se basaron en información desclasificada que indicaba que hubo una implosión en la zona el día del viaje, según datos proporcionados por la Armada de los Estados Unidos. Esto sugirió que el casco de presión del Titán había colapsado poco tiempo después de que comenzara su descenso, lo que resultó en la muerte instantánea de todos los ocupantes del sumergible. Como resultado de este trágico incidente, la empresa de exploración submarina con sede en Estados Unidos ha anunciado la suspensión de todas sus operaciones. La implosión del sumergible durante la expedición del Titanic ha marcado el fin de esta aventura. Y hasta aquí llega esta aventura. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y regálame un like. Hasta un próximo video.